Listo. Entonces, Isaías capítulo 53. Y vamos a leer desde el versículo 1. ¿Listo? Listo. Ahí para los que son juiciosos y toman nota, tenemos el título del día de hoy, que es Salvación Integral. Salvación Integral. Y dice el versículo 1 del capítulo 53: ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él ni hermosura. Le veremos, mas sin atractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado y por herido de Dios y abatido. Mas él fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas nosotros fuimos curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores. Enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se puso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Y cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá el linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará a mi siervo justo a muchos, y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos. Por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos, y orado por los transgresores. Y antes de empezar, levantemos una oración. Señor, te damos gracias porque nos permite, Señor, compartir tu palabra, y te pedimos que tu Espíritu Santo, Señor, hoy toque nuestra mente y nuestro corazón, Señor, que puedas abrir nuestra mente a tu palabra, Dios. Necesitamos de ti, Dios. Necesitamos, Señor, de tus palabras en nuestras vidas, Señor. Corrígenos en esta mañana, exhórtanos, anímanos, Señor. Sé tú lo que necesitamos en este día. Y que mis palabras, Señor, puedan ser palabras de vida, Señor. Que yo hable únicamente tu palabra. Que tu Espíritu Santo, Señor, sea trayendo discernimiento a mis hermanos, Señor. Que seas trayendo, Señor, que redargullas en su mente, Señor, que aún de pronto las palabras que yo no diga, Señor, tú las pongas en la mente de mis hermanos, Señor, y que sea lo que ellos necesiten para este día, Señor. Nos entregamos en ti, Señor, y te damos gracias por todo y en todo, en el nombre de Jesús. Amén. Y este capítulo creo que de pronto la mayoría de nosotros lo hemos escuchado, ¿verdad? Y de pronto hasta hemos hecho oraciones con base en estos versículos cuando hemos sobre todo tenido enfermedades, ¿no? Utilizamos ese versículo de que por sus llagas hemos sido curados, amén, y nos aferramos a esa palabra. Y tal vez no hemos leído este capítulo, pero este capítulo es súper importante para nosotros como cristianos, porque es la base de todo, ¿verdad? Nos habla de nuestro Señor Jesús, de cómo fue su proceso, ¿no? Su camino. Esas son profecías de mucho tiempo antes de que el Señor Jesús llegara, y todo lo que dice ahí lo podemos ver cumplido en la vida de nuestro Señor Jesús, ¿verdad? Y nos cuenta cómo sufrió y cómo vivió y cómo fue torturado y cómo fue justo, ¿no? Delante de nosotros, y aún así nosotros lo tuvimos por injusto y lo crucificamos, ¿verdad? Como si fuera un delincuente. Y al final vemos el resultado de todo su sacrificio, y
dice que nosotros hemos sido salvados por ese sacrificio de ese justo que se entregó por nosotros, ¿verdad? Y cuando leo estos versículos puedo encontrar algo que de pronto no está ahí, pero que está implícito, ¿no? Y es la integralidad. La integralidad. ¿Y por qué podemos ver la palabra integralidad? Porque cuando pensamos en la salvación, ¿qué se viene a nuestra mente? Cuando muramos, ¿verdad? Cuando estemos en la presencia del Señor, que ya no vamos a ir a el infierno o a la condenación, sino que vamos a ir a el cielo, ¿verdad? O al paraíso a disfrutar con el Señor. Y lo pensamos como de una manera futura, pero podemos encontrar en la Biblia, en la palabra de Dios y en estos versículos que la salvación es mucho más que un evento futuro. Es un evento que traspasa el tiempo, ¿no? Es decir, que lo vemos desde el pasado, lo vemos en el presente y lo vemos en el futuro. Son estas tres cosas que de pronto se van a repetir mucho en el día de hoy. Y el número 3 nos habla de la perfección, ¿verdad? Podemos pensar un poco en algo que nosotros no pensamos mucho, que es la numerología. Y no se trata de una herejía, sino que el pueblo judío basa muchas de sus cosas en los números, ¿no? Y tiene un significado para cada número, ¿no? Entonces nosotros tenemos, por ejemplo, el 7, que nos habla de ¿qué? El número 7 nos habla ¿de qué? No, porque ese es el número 3. El número 3 es el que nos habla de la perfección. Nos habla, por ejemplo, cuando vemos la Trinidad, ¿no? El Señor Jesús se nos muestra como parte de esa Trinidad, y luego tenemos al Espíritu Santo, y lo podemos entender en esas tres partes, ¿no? Entonces, para el pueblo judío, el número 3 nos habla de la perfección, ¿verdad? El número 7 lo podemos relacionar con otras cosas como la santidad. También tenemos el número 12, ¿no? Que es un número que también se repite. Tenemos las 12 tribus. En el Apocalipsis tenemos que se repite varias veces, ¿no? 12 columnas, los 12 discípulos. También lo vemos, por ejemplo, en el número 144, que es un múltiplo del 12, ¿no? Entonces todas esas cosas son símbolos muy importantes para el pueblo judío. Entonces, cuando hablemos de numerología judía, no se asusten. No es una herejía, simplemente es una referencia para un símbolo que utiliza el pueblo judío para poder expresar algo, ¿no? Entonces, cuando vemos en la palabra y cuando leamos versículos, cuando se repiten cosas 3 veces, es porque es algo muy importante y el autor está haciendo énfasis en eso, ¿no? Entonces, pensando en esa perfección y en el asunto del tiempo, que la salvación nos afecta no solamente en el tiempo presente, sino en el pasado, en el presente y en el futuro, vamos a compartir 3 puntos. ¿Por qué 3 puntos? Porque eso nos habla de la perfección, ¿verdad? Entonces ahí más adelante nos van a ayudar con los 3 puntos. Entonces, el primer punto que vamos a ver en la mañana de hoy es cuerpo molido. Corra. Cuerpo molido. Y en los primeros versículos vemos esa pasión que sufrió el Señor, ¿no? ¿Cuántos han visto la película La Pasión de Cristo? ¿Y qué les pareció? ¿Cuántos sufrieron viendo esa película? Es tremendo, ¿no? Es terrible. Pero lo que vemos ahí no es, yo creo que ni el 20% de todo lo que tuvo que haber sufrido el Señor Jesús. Y aquí en los primeros versículos nos habla de eso, ¿no? Dicen en el versículo 3: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Ciertamente él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Entonces, pensemos que la salvación no es solamente un acto futuro donde vamos a vivir simplemente con el Señor y ya. La salvación abarca mucho más, y lo vamos a ver en estos 3 puntos, ¿no? A través de, lo primero, el cuerpo molido. Dicen los versículos que Él lleva nuestras enfermedades, ¿verdad? Eso lo tenemos claro. Aún en nuestras oraciones, como decíamos al principio, tenemos claro estos versículos, y cuando necesitamos sanidad acudimos a esta palabra y a esta promesa, ¿verdad? Y eso está bien. Es decir, que la salvación del Señor Jesús, lo que Él hizo en la cruz del Calvario y todo lo que sufrió, también afecta a nuestra parte física. Por eso la primera es nuestro cuerpo. El cuerpo molido del Señor afecta salvíficamente nuestra realidad en cuanto a las enfermedades. Pero ¿qué más?
Podemos pensar también en nuestros defectos físicos, nuestros defectos de nacimiento o los defectos que hemos adquirido por diferentes circunstancias. La salvación del Señor también afecta nuestra realidad física en cuanto a los defectos. Y no solamente porque el Señor Jesús pueda sanar nuestros defectos físicos, que lo puede hacer, ¿verdad? ¿Sí? Bueno, pensé que no. Pero sí, el Señor puede sanarnos porque es todopoderoso. Él puede cambiar nuestros defectos físicos. Pero no es solamente eso, sino que el Señor Jesús puede ayudarnos a sobrellevar todos nuestros traumas, podríamos decirlo, ¿no? Porque hay partes de nuestro cuerpo que definitivamente no nos gustan, ¿sí o no? ¿Sí? ¿Hay alguna partecita de su cuerpo que no le gusta, que usted dice, uy, pero si tuviera la plata me cambiaba esto en una cirugía, ¿sí o no? Que si estoy gordito, uy, voy y me hago una liposucción, alguna cosa, ¿no? Ahora hay gente que quiere verse fitness, ahora que están de moda los fitness, ¿no? Los que hacen ejercicio y se ven así súper marcados. Ahora también hay la posibilidad de que con una cirugía usted se puede poner así el six-pack, ¿no? Que llaman el six-pack. Y le ponen una prótesis y usted se ve marcado, como si hiciera ejercicio todos los días, ¿no? Pero eso nos habla de pronto de esos traumas que tenemos. Y el Señor Jesús, a través de la salvación que nos ha entregado, también nos ayuda a sobrellevar esos defectos físicos y ya no se vuelven tan importantes para nosotros, se vuelven intrascendentes. También podemos ver que en ese cuerpo molido podemos recibir salvación del azote de la vida. Muchos de nosotros y muchas personas han tenido que vivir vidas difíciles, han tenido que, como decimos muchas veces, madurar antes de tiempo, ¿cierto? Muchos de nosotros de pronto nos podemos sentir identificados con eso, de que tuvimos que vivir vidas que de pronto no era el proceso normal, ¿no? De pronto perdimos a nuestros padres, a uno o a los dos, y tuvimos que asumir responsabilidades que no nos correspondían, ¿verdad? Y ahí es donde nuestro carácter tuvo que acelerarse y tuvimos que adquirir esas responsabilidades, ¿verdad? Y en medio de esas vidas duras podemos ver también la vida del Señor Jesús, ¿no? Y saber que Él también llevó en medio de esa salvación una vida fuerte, una vida dura, ¿no? Nada más en ese camino que nosotros llamamos de pasión y que nos muestra ahí en los primeros versículos, podemos ver todo ese sufrimiento que Él tuvo que llevar, ¿no? Podemos pensar también en la parte de su papá. En algún punto de la palabra perdemos de vista a José, ¿verdad? No nos lo vuelve a mencionar. Es decir que posiblemente el Señor Jesús también tuvo que haber madurado así antes de tiempo. De pronto no lo sabemos y la historia tampoco nos da muchas luces acerca de la vida de José. Pero de pronto el Señor Jesús tuvo que hacerse cargo de su casa, tuvo que seguir trabajando en la carpintería, hacerse cargo de su mamá, hacerse cargo de sus hermanos, ¿verdad? Que no eran pocos, según lo que vemos en la Biblia, eran más de 3. Entonces el Señor Jesús también tuvo que madurar así, aceleradamente. Y Él puede entender esa parte de nosotros. Es decir, que en la salvación el Señor Jesús también lleva esa vida dura que hemos tenido que llevar, tal vez, ¿no? El azote de la vida. ¿Y qué más podemos encontrar? Hay una cosa que de pronto no pensamos mucho y es los dolores somáticos. ¿Saben qué son los dolores somáticos? ¿Alguien sabe? Pero yo les pregunto mucho. A mí me gusta que la gente participe en las predicaciones, entonces yo les hago muchas preguntas. ¿Alguien? ¿Algún médico? Son enfermedades que se producen no por algo que es como una bacteria, como un virus o algo así, sino por los pensamientos. Es decir, que mis pensamientos producen enfermedades reales. Y esto es una cosa re loca, pero sucede. Y podemos ver en el huerto del Getsemaní, cuando el Señor Jesús está orando, cuando está afligido, cuando está, podríamos decirlo, estresado, que Él está orando tan fuertemente que dice que su sudor era como sangre, ¿verdad? Que el estrés que Él tenía era tan fuerte que aún su sudor tenía sangre. Y muchas veces en nuestras vidas nos pasa eso, que tenemos aún pensamientos, que tenemos un estrés tan fuerte que empezamos a somatizar,
y nos empezamos a enfermar. Y aún vamos al médico y los médicos no tienen respuesta, no saben qué es, nos hacen muchos exámenes y los médicos no dan con el punto, no dan con la respuesta. Y muchas veces es porque nosotros estamos haciendo eso, somatizando, tenemos pensamientos. Aún muchas veces hay personas que se convencen de que están enfermos y ¿qué pasa? Pues muestran los síntomas, ¿sí? Aún hay casos más extremos por ejemplo, mujeres que piensan que están embarazadas y empiezan a somatizar el embarazo, ¿no? Es algo muy loco. Pero muchas veces nos pasa así. Y la salvación del Señor Jesús afecta también esas cosas que producen en nosotros enfermedades que son por pensamientos, que son por estrés, que son por el afán de la vida, y muchas veces no lo entendemos, ¿no? Yo soy muy malo con las encuestas, como el pastor Américo sí lo es, que él es más de memoria y se sabe exactamente, pero el estrés es una de las cosas que más está matando a las personas en nuestro mundo, ¿no? Entonces no es una cosa que podemos pasar así como por alto. Y en nuestras vidas tenemos que tener claro que la salvación del Señor Jesús afecta también esa parte. Algo y una palabra que es muy común en nuestros días, y es el bullying. Sí, todos saben qué es el bullying, ¿cierto? Que es lo que nosotros llamábamos antes que alguien se la monta. Que en el colegio alguien se la montó, se enamoró de usted y lo persigue y lo golpea y lo acosa y le quita lo del recreo, le quita las onces, ¿verdad? Y tenemos ese bullying, ¿no? Sí, lo que hablábamos ahorita de los defectos físicos, ¿no? Que acrecentan también de pronto nuestros traumas. Y el Señor Jesús sufrió de bullying. Lo querían matar, ¿no? Los fariseos se enamoraron del Señor Jesús y no de la buena manera. Y se la montaron estos fariseos, ¿no? Y ahí en esos versículos podemos ver, y también tenemos la historia, ¿no? Podemos apelar a la historia del Señor Jesús y podemos ver que, en Isaías también lo menciona, ¿no? Que le arrancaban la barba, que lo escupían, ¿no? Que le vendaban los ojos y lo golpeaban y le decía, bueno, adivínenos quién lo golpeó. Eso es un bullying extremo, ¿no? Y tal vez muchos de nosotros sufrimos bullying en nuestra infancia, tal vez en la universidad, o tal vez tenemos compañeros de trabajo que nos hacen bullying, ¿verdad? O de pronto tenemos un vecino que se enamoró de nosotros también y que nos está haciendo bullying, que de pronto nos echa basura, ¿verdad? Que saca el perrito y el perrito hace sus necesidades ahí donde nosotros, ¿verdad? Hay muchas maneras de bullying. Y aunque no lo creamos, el Señor Jesús afecta a través de la salvación el bullying, no solamente el que sufrimos, sino que el que podemos estar sufriendo y el que podemos sufrir de pronto más adelante. Ojalá que no, pero pues estamos en el mundo y vivimos. Entonces el Señor Jesús sufrió de bullying y su salvación también puede sanar en nosotros ese bullying que hubiéramos podido sufrir, y puede afectar nuestra realidad de bullying. Es decir es que pensémoslo, ¿a quién le gusta que le hagan bullying? A nadie, ¿cierto? ¿Cuál es nuestra reacción cuando nos hacen bullying? Nos enojamos, ¿cierto? Nos queremos vengar, que somos reactivos, queremos hacerle lo mismo a la persona o más, ¿cierto? ¿Y qué hace la salvación del Señor Jesús en nuestras vidas? ¿Cuánto nos cuesta quedarnos callados cuando estamos sufriendo una injusticia, no? Y el Señor Jesús dice que se quedó callado, aun siendo el más justo de todos. Se quedó callado y sufrió en silencio. Y ese silencio del Señor Jesús es lo que nos afecta ahora a nosotros, y transforma nuestra realidad y transforma lo que nosotros somos. Porque cuando somos afectados por el bullying, lo primero que se afecta es nuestro orgullo, ¿sí o no? Y lo primero que se afecta es nuestra autoestima. Pero nuestra autoestima, a través de la salvación en el Señor, se ha convertido en algo tan fuerte que ya ni siquiera necesitamos responder. Mucho más que eso, la salvación del Señor nos afecta de tal manera que no respondemos con cosas malas, sino que hacemos cosas buenas, que es algo absolutamente contradictorio. No buscamos la venganza, sino que buscamos hacer el bien a la persona que nos está haciendo mal a nosotros. Y eso transforma al mundo. Y eso, como decíamos en la oración, da testimonio a las personas. ¿Qué puede transformar más a las personas que mostrarles amor? ¿Y cuántos testimonios hay de eso? Muchas personas que de pronto han atacado
específicamente a personas cristianas por ser cristianos. Les han hecho bullying por ser cristianos. Y cuando ese cristiano responde de la manera que nadie se espera, que responde con amor, que responde haciendo buenas obras, transforma la vida de la otra persona. Hay un versículo que a mí me encanta que dice que ascuas de fuego van a haber sobre la cabeza de esa persona. Y eso no nos habla de que el Señor se va a vengar y que entonces le va a llegar el karma y que entonces va a pagar por todo lo que hizo. No, eso quiere decir que lo bueno que nosotros estamos haciendo por esa persona le va a quedar ahí en su cabeza. Esa persona va a pensar y va a reflexionar de por qué si yo soy malo con esa otra persona está siendo buena conmigo. Y a través de eso esa persona puede acercarse a la salvación. Y aquí la salvación sale de nosotros, ¿no? Que es lo que, lo que nosotros queremos, que no solamente la salvación nos afecte a nosotros, sino que afecte al mundo, que afecte a todo nuestro entorno y nuestra realidad. Amén. ¿Sí? Amén. Bueno, estamos en el lugar correcto. ¿Qué otras cosas? El desprecio. ¿Cuántos han sufrido de racismo? ¿Cuántos han sufrido de pronto porque su mamá o su papá quería un niño y nació niña, o quería una niña y nació niño, ¿no? Esas son cosas que nos afectan para toda la vida, ¿no? Tal vez no nos lo digan así como específicamente, pero se nota, ¿no? Se notan en la relación o cómo nuestros padres se relacionan con nosotros cuando de pronto pasan esos casos de que esperaban un niño y nació una niña, o esperaban una niña y nació un niño. ¿Cuántos hemos de pronto tenido que viajar y hemos estado en un contexto que no es el nuestro, nuestra cultura no es la misma, y hemos sufrido de pronto ese desprecio? Miren lo que le pasó al Señor Jesús. Él mismo dice: nadie es profeta en su propia tierra, ¿no? Su propio pueblo le hizo racismo. Eso es una cosa increíble. Su propio pueblo lo despreció. El mismo pueblo que esperaba un Salvador lo despreció siendo Él el Salvador. Es una cosa increíble. Pero la salvación del Señor nos afecta también en ese aspecto, y nos sana también en ese aspecto, de que si hemos sido despreciados, la salvación del Señor Jesús puede llegar ahí y afectarnos. Y otra cosa, hablando del cuerpo, ya la última para pasar al segundo punto, es las consecuencias del pecado. ¿Cuántos han tenido que sufrir las consecuencias del pecado? ¿Sí? Todos hemos tenido que sufrir las consecuencias del pecado. Y es algo que es como una ley. El Señor nos salva, nos transforma, nos restaura. Pero también hay otra ley, que es que todo lo que nosotros sembremos, eso vamos a cosechar. Y las consecuencias de lo que hemos hecho van a quedar ahí, y vamos a tener que hacernos cargo de eso. Pero a través de la salvación del Señor Jesús podemos afrontarlo, podemos hacernos responsables de eso, sabiendo que no nos vamos a quedar ahí en las consecuencias del pecado, sino que hemos sido salvados para una vida mejor. Amén. Y el punto número 2, muy bien, es la sangre derramada. En el versículo 6 dice: todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. No importa si de pronto nosotros hemos nacido en un ambiente más cristiano, como de pronto es mi caso. En algún punto de nuestras vidas nos hemos descarriado. En algún punto de nuestras vidas hemos perdido el norte. En algún punto de nuestras vidas de pronto hemos renegado del Señor Jesús, de nuestro Dios. Y yo creo que todos nosotros hemos estado en ese punto donde pensamos acerca de la realidad, donde nos cuestionamos muchas cosas, ¿no? De pronto la primera parte que veíamos, nos cuestionamos por qué tuvimos que vivir cosas en nuestras vidas, nos cuestionamos por qué tuvimos que nacer en un contexto que no nos parece el mejor para nosotros, nos cuestionamos por qué tuvimos que sufrir ese accidente, por qué tuvimos que tener los papás que tuvimos, o por qué tuvimos que perder nuestros padres y no los tuvimos en nuestras vidas, ¿verdad?
Y cuando estamos en ese punto, tal vez nos hemos descarriado, tal vez nos hemos alejado del Señor porque no hemos visto el gran amor que Él nos ha tenido. Y a través de la salvación del Señor Jesús, Él restaura eso, esa sangre derramada nos acerca, porque nosotros estábamos descarriados. No es que de pronto sí, de pronto no, realmente nosotros estábamos descarriados del camino del Señor Jesús, pero Él a través del Señor Jesús nos muestra nuevamente el camino y nos acerca. Si algún sentido tiene que el Señor Jesús viniera a la tierra es para mostrarnos al Padre, ¿verdad? Él mismo lo dice, todo lo que yo vi del Padre es lo que yo mismo hago. Todo lo que ustedes ven en mí es lo que el Padre quiere. Él quiere restaurar nuestra relación con Él, ¿no? Entonces, Él lleva nuestros pecados. Y de pronto esa es la parte que más entendemos de la salvación, ¿no? Que todos nuestros errores, todos nuestros pecados, todo lo que hicimos conscientemente de que estaba mal, Él lo llevó en la cruz del Calvario, ¿verdad? Él llevó todos nuestros pecados. Pero también cambió nuestro destino. En la parte A del versículo 6 nos habla de que Él cambia nuestro destino. Y en la parte B nos habla de que Él lleva nuestro pecado. Éramos ovejas que estaban descarriadas. Y este ejemplo de las ovejas, yo creo que nosotros lo entendemos mucho porque hemos hablado mucho de eso, ¿verdad? Pero en el contexto judío necesitamos entender que qué se sacrificaba, cuál era el sacrificio que era como más importante para el pueblo judío. Del cordero, ¿no? El cordero que era el primero, que era el que no tenía ningún defecto, el que era así el más blanquito, ¿no? El más bonito, ese era el que se sacrificaba por los pecados y eso era el que se buscaba, ¿no? Dentro de las ovejas. ¿Y cuál es el cordero que fue sin mancha, el cordero perfecto, ¿no? El Señor Jesús. Él fue el cordero, es decir que en medio de todos los sacrificios que se hacían en esa época y en medio de todos los sacrificios que nosotros pensemos que nosotros necesitamos seguir haciendo, porque eso queda en nuestra mente, ¿no? Nosotros muchas veces pensamos que necesitamos seguir haciendo sacrificios para agradarle a Dios, ¿no? Muchas veces nos equivocamos y decimos, uy, esta semana necesito hacer un ayuno porque me equivoqué mucho o la embarré muy feo, o no, necesito ir a la iglesia porque es que me equivoqué, ¿no? Necesito empatar, como decimos, no, el que reza y peca. Bueno, muchas veces tenemos eso en nuestra mente, ¿no? Que necesitamos hacer un sacrificio de nosotros mismos. Lo vemos de pronto en el contexto católico, que es del que venimos, ¿no? Que muchas veces sentíamos que teníamos que ir a Monserrate descalzos o de rodillas para pagar o expiar nuestros pecados, ¿no? Muchas veces tenemos esa concepción en nuestra mente, pero Él ya pagó por nuestros pecados. Ya no necesitamos hacer ningún tipo de sacrificio para poder que Él nos acepte y que nos perdone, porque Él ya lo hizo. Es por eso que ahí entramos otra vez al tema de la salvación a través del tiempo, ¿no? Él ya nos salvó, Él nos sigue salvando y nos va a salvar. Entonces Él cambia nuestro destino porque ya pagó. Él fue el cordero perfecto que fue sacrificado, y dice Hebreos que ya no se necesitan más sacrificios. Él es el único sacrificio que nosotros necesitamos. Y también nos habla de que Él restaura nuestra relación con el Padre. El sacrificio que hizo el Señor Jesús por nosotros fue para restaurar nuestra relación con el Padre. Antes lo veíamos lejano, y mucho más nosotros que no somos judíos, que no éramos del pueblo, ¿no? Del pueblo escogido. Nosotros no teníamos nada que ver con eso. Pero antes todas las culturas lo veían como ese Dios lejano, como ese Dios omnipotente, y Él quería insistir en tener esa relación con el ser humano, ¿no? Desde Adán vemos cómo ellos hablaban en el jardín del Edén, ¿no? Donde se relacionaban, donde tenían esa intimidad, esa cercanía. Y eso es lo que el Señor Jesús o lo que nuestro Dios siempre ha querido, tener esa relación íntima. Aún tenemos en los profetas cuando el pueblo hacía sacrificios y se volvió un sinsentido, y el Señor les dice: no quiero holocaustos, yo quiero es que me conozcan, que tengan esa relación conmigo. Entonces ahí es donde entra el Señor Jesús. El Señor Jesús viene para que podamos restaurar esa relación. Dice que el velo se rompió, ¿no? Es decir, que ahora todos tenemos acceso a la presencia de Dios. Y
dice que Él nos ha hecho hijos, nos ha adoptado, nos ha injertado en el pueblo del Señor, ¿no? Para poder llamarnos hijos y para que nosotros lo llamemos Padre. Y de eso se trata la relación del Señor Jesús con Dios, ¿no? Siempre lo trató como un padre. Dice, Abba, Padre. De esa cercanía, de ese hijo que es íntimo con su Padre, ¿no? Restaura la relación con el Padre. Por eso el Señor Jesús se sacrificó, para que podamos tener esa relación. Y en el versículo 9 dice, y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Es decir, que ese justo se hizo injusto para que nosotros seamos justos. Parece un trabalenguas, ¿no? Ese justo se hizo injusto para que nosotros ahora seamos justos. Es decir, que Él, a través de su justicia y a través de lo que hizo a través de la salvación, nos hace ahora nosotros aceptables, y nosotros lo entendemos. Él pagó el precio, ¿no? ¿Nosotros somos justos? Para nada, ¿cierto? Y aún nos seguimos equivocando, y muchas veces nos sentimos tan indignos, ¿no? Cuando estamos o cuando nos acercamos a la presencia del Señor, muchas veces ni queremos orar porque nos sentimos tan indignos y tan injustos. Pero el Señor Jesús, a través de su salvación, nos hace justos delante del Padre. Es decir, que a pesar de que nos sigamos equivocando, y ojalá cada día sea menos, que sigamos en este camino de la perfección, pero cuando nos equivocamos, y que va a ser y que seguirá siendo inevitable en nuestras vidas, pues que no sintamos que ya Dios no nos va a recibir, o que ya no somos justos para acercarnos a Él y que necesitamos alejarnos. No, todo lo contrario, necesitamos acercarnos más a Él, porque Él nos hizo justos. Amén. Y eso nos lleva al tercer punto, que es alma entregada. Alma entregada. Nosotros tenemos una concepción muy griega de lo que es nuestro ser, ¿verdad? Que es el cuerpo, el alma y el espíritu, ¿no? Y en cada parte de esos componentes de nuestro ser, pues nosotros entendemos que hay como unas funciones, ¿no? Y en el alma, ¿qué funciones podemos encontrar? Pues podemos encontrar la voluntad, podemos encontrar la mente, que es decir, todos nuestros pensamientos, y las emociones. Tres cosas. ¿Por qué tres? Porque entonces encontramos en el alma la voluntad, la mente y las emociones. Él nos entiende. ¿Y por qué nos entiende? Pues si volvemos a leer todo ese capítulo, vamos a encontrar que Él sufrió todo lo que nosotros hemos sufrido y lo que vamos a sufrir. Todas las cosas que para nosotros son importantes, Él las vivió, Él las sufrió y Él las sobrepasó. Por eso es tan importante esta parte para nosotros, ¿no? Como lo es todo, pero en cuanto al alma, la salvación del Señor Jesús sobrepasa estas tres cosas: nuestra voluntad, nuestra mente y nuestras emociones. Él nos entiende. Nuestra salvación incluye nuestro interior, esa parte intangible que nosotros tenemos, ¿no? Él sana nuestras emociones. Yo creo que si algo nosotros o con lo que tenemos problemas es con las emociones, ¿no? Porque somos latinos y porque somos reactivos, porque, como decíamos ahorita, el que me la hace me la paga, ¿cierto? Y somos muy volátiles y somos muy emocionales. Y esa emocionalidad en nuestras vidas muchas veces nos trae problemas, no solamente porque nos hacen cosas malas y queremos responder, sino porque a veces nos emocionamos y tomamos malas decisiones. A veces nos dicen, ¿quiere ser su propio jefe? No, a veces nos plantean negocios de rendimientos del 300% y nosotros nos emocionamos, ¿sí o no? ¿Quién no se va a emocionar con rendimientos del 300%? Con ejemplos, con testimonios, con gente encorbatada que está en un yate. ¿Cómo no nos vamos a emocionar? Y tomamos malas decisiones. Y no solamente en ese aspecto, en todos los aspectos. Cuando nos relacionamos con otras personas, ¿no? Cuando tenemos relaciones de pareja, muchas veces no tenemos sanas nuestras emociones y la embarramos con las otras personas. Pero Él sana nuestras emociones a través de la salvación.
Él sana nuestra voluntad. ¿Cuántos, voy a poner este ejemplo, cuántos tienen problemas para hacer ejercicio? Amén. ¿Por qué? Porque nos falla la voluntad, ¿no? En diciembre, y Dios mío, ya estamos en agosto ya otra vez. Llega septiembre y se mete diciembre de una vez, ¿no? Pero en diciembre, que para mí fue hace poquito, estábamos ya el 31, el 30 haciendo la lista de las cosas que ¿cómo es que se llaman? Los propósitos para el nuevo año, ¿no? Y seguro de pronto ahí estaba el de ejercicio, ¿no? Este año sí voy a hacer ejercicio, este año voy a comer mejor. Y llegó el 10 de enero y ya todo se echó a perder. Perdimos todo nuestro propósito, ¿no? ¿Por qué? Porque muchas veces nos falta voluntad. Muchas veces tenemos relaciones tóxicas. ¿Y qué nos falta? Voluntad para terminar esas relaciones y alejarnos, ¿no? Muchas veces tenemos pecados, tentaciones. ¿Y qué nos falta? Voluntad para alejarnos y para resistir. Y así en muchos aspectos de nuestras vidas, ¿verdad? Nos falta voluntad. Y dice que a través de nuestra salvación Él sana nuestra voluntad. Hay un fruto del Espíritu que es supremamente importante para nosotros, que es el dominio propio, ¿verdad? A través de la salvación también recibimos al Espíritu Santo. A través del Espíritu Santo recibimos el fruto del Espíritu Santo, que no es algo que nosotros podamos hacer, porque ya lo hemos intentado, ¿sí o no? ¿Cuántos años llevamos diciendo el lunes empiezo? Ya lo hemos intentado, pero hay cosas, la voluntad, este dominio propio, que viene solo a través del Espíritu Santo. Y eso viene a través de nuestra salvación. Y le damos gracias a Dios, amén, porque Él es el que opera en nosotros. En nuestras aflicciones, si algo se aflige en nosotros es nuestra alma, ¿sí o no? Porque ahí es donde están las emociones. Tenemos muchas aflicciones en nuestras vidas, pero a través de la salvación podemos tener paz. El exceso de pasado produce depresión, el exceso de presente produce estrés y el exceso de futuro produce ansiedad. Y lo repito, el exceso de pasado produce depresión, el exceso de presente produce estrés y el exceso de futuro produce ansiedad. Hay pensamientos en nuestro pasado o de nuestro pasado, ¿no? Cosas que de pronto quisimos hacer. De pronto palabras que nos dijeron, que se quedaron ahí en nuestra mente y que circulan constantemente. Decisiones que tomamos equivocadamente y que siguen ahí rondando como moscas, ¿no? Y que se van un tiempo y que después vuelven, ¿no? Y ese exceso de pasado produce depresión, ¿no? Y a veces no le ponemos cuidado a eso. A veces nos volvemos activistas, a veces ignoramos esas cosas del pasado que no hemos resuelto. Pero cuando estamos ahí de pronto solos, cuando llegamos a nuestra casa y estamos ahí en un momento que de pronto ya es más calmado, vuelven esos pensamientos, ¿no? De pronto vuelve algún detonante, ¿no? De pronto llega una circunstancia difícil y con esa circunstancia difícil viene todo el acumulado, ¿no? Entonces ya no lloramos solo por eso, sino por todo el acumulado, ¿no? El acumulado, y nos desahogamos de todo lo que teníamos ahí guardado, porque no hemos resuelto muchas cosas de nuestro pasado. Pero a través de la salvación del Señor Jesús, Él resuelve todo ese pasado que nosotros de pronto no hemos resuelto. En nuestro presente tenemos muchas cosas que nos estresan, ¿sí o no? Sobre todo el aspecto financiero. Por ejemplo, nosotros, ya que estamos hablando de las finanzas, ¿no? Como decíamos al principio, necesitamos pagar la cuota que necesitamos pagar para terminar de pagar este lugar. No tenemos la plata, no sabemos cómo hacerlo, pero ¿qué hacemos nosotros? Descansamos en el Señor, ¿verdad? Le entregamos a Él todo eso que produce en nosotros o que puede producir en nosotros estrés. Entonces, si usted tiene ahí falta de plata, que yo creo que todos nunca va a ser suficiente, si tiene esas deudas que lo están acosando, entréguele eso al Señor. No se estrese, yo sé que es difícil, pero cuando le entregamos las cosas al Señor, el estrés se va. Y recuerden que el estrés es lo que más nos está matando. Recuerden que el estrés es lo que nos enferma. Entonces, entreguémosle las cosas al Señor. Y el futuro. Yo no me quiero meter en problemas, pero cuando pensamos en el futuro de nuestro país, cuando pensamos en el futuro de nuestra sociedad,
Cuando pensamos en el futuro del mundo y vemos todas esas noticias catastróficas, lo que está sucediendo, como dice la palabra, guerras, rumores de guerras, ¿verdad? La corrupción de la sociedad, la corrupción de las personas. Uno se frustra, ¿sí o no? Uno pierde la esperanza. Muchas veces cuando uno mira el futuro o piensa en el futuro, uno pierde la esperanza. Pero ¿quién es nuestra esperanza? El Señor. ¿Quién nos da esperanza y un futuro? El Señor. Por eso cuando pensamos en el futuro, también a través de la salvación cambia nuestra perspectiva del futuro. Porque primero sabemos que no somos de aquí. ¿Cuántos son extraterrestres? Ahora que están de moda los extraterrestres, pues básicamente somos extraterrestres. Nosotros no pertenecemos a este mundo. Nosotros no pertenecemos a esta tierra. Nosotros tenemos una ciudadanía celestial, ¿verdad? Nosotros pertenecemos al reino de los cielos. Por eso cuando vemos al mundo, nosotros no nos produce ansiedad, porque nosotros sabemos que trascendemos a todo eso. Y eso lo produce la salvación. Es decir, que tenemos paz. Dice que, hablando de los pensamientos, ¿no? Dice ahí también Isaías, que cuando nuestros pensamientos perseveran en el Señor, Él nos llena de esa paz que sobrepasa todo entendimiento, ¿verdad? Entonces eso es lo que viene a través de la salvación del Señor. La falta de autoperdón, eso está ahí metido en nuestra alma. Esta es una de las cosas que yo creo que nos afectan mucho. Lo primero que hacemos cuando nos acercamos al Señor Jesús, vemos lo que Él ha hecho en nuestras vidas, cómo Él se entregó por nosotros sin necesidad, porque Él era Dios, no tenía necesidad de bajar y hacerse como uno de nosotros, ¿verdad? Pero Él lo hizo. Y lo primero que nosotros debemos hacer cuando nosotros reconocemos y tenemos la conciencia de eso es recibir el perdón, ¿cierto? Nosotros somos redarguidos del pecado que hemos cometido. Cuando no conocíamos al Señor, no teníamos esa conciencia. Pecábamos y nos parecía que eso era normal, que eso era lo que estaba bien. Pero cuando nos acercamos al Señor, nos dimos cuenta de que la habíamos embarrado terrible, que estábamos alejados y que todo tal vez lo habíamos hecho mal, ¿no? Así como dice la palabra, que estábamos por allá en el lodo cenagoso, ¿no? En lo más profundo, perdidos. Y allí llegó el Señor. Y es ahí donde nosotros recibimos el perdón, ¿no? El perdón del Señor. Pero algo que no pensamos es el autoperdón. Perdonarnos a nosotros mismos. Y necesitamos empezar a pensar en eso, porque muchas de nuestras reacciones, muchas de nuestras decisiones están basadas en la falta de perdón, pero de nosotros mismos a nosotros mismos. Es decir, que nos paramos frente al espejo y nos decimos: yo te perdono. Necesitamos empezar a perdonarnos a nosotros mismos. Y eso viene a través de la salvación. Porque el Señor Jesús nos dice: no importa lo que pasó, no importa las decisiones del pasado. No solamente yo te perdono, sino que te doy la capacidad de que tú también te puedas perdonar y que puedas soltar todo eso. La clave aquí en la parte del alma está en entregar. Y volvemos al Getsemaní, ¿no? Ahí cuando el Señor estaba sufriendo, ahí en ese momento de pasión donde Él tal vez estaba arrodillado y orándole al Padre, sufriendo profundamente, Él dice: Señor, si es posible, pasa de mí esta copa, pasa de mí este sufrimiento. Yo no quiero hacerlo porque sé que voy a sufrir demasiado, tal vez como nunca nadie ha sufrido antes. Yo no quiero hacerlo. Pero Él, ¿qué hizo? Que sea tu voluntad. Él entregó. Y eso es lo que nosotros necesitamos hacer. No solamente en esta mañana, sino cuando usted llegue a su casa, cuando esté en su tiempo devocional. Entregue su pasado, entregue su presente y entregue su futuro. Y ahí leamos los últimos versículos, ya para terminar. Dice el versículo 11: verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Es decir, que todo lo que hizo valió la pena. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos.
Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. La salvación es mucho más que un evento futuro. La salvación nos afecta en toda nuestra vida. Amén. Póngase sobre sus pies. Y le damos gracias al Señor por su palabra y le decimos que nos ayude a recibir esto en nuestra mente y nuestro corazón para que podamos vivir vidas plenas, que Él pueda sanar no solamente nuestro cuerpo, sino nuestra alma, que podamos soltar el estrés. Nuestro pasado, nuestro presente y nuestro futuro le pertenecen a Él. Señor, te damos gracias en esta mañana porque tu Espíritu Santo está en medio de nosotros.